Bueno, voy a hablar sobre esto de los naturalistas y ambientalistas y qué es este cambio de nombres. En cuanto a los naturalistas, ya voy a entrar bien en la definición precisa, pero los naturalistas se caracterizaron por ser personas que estudiaban la naturaleza que nos rodea con alguna determinación precisas, conocer nuestros recursos naturales, fijar nuestros límites, la propia curiosidad, eran verdaderos aventureros que querían ver qué era lo que nos estaba rodeando fuera de lo que es nuestra propia sociedad. En algún momento, nuestro desarrollo económico generó verdaderos conflictos con la naturaleza que nos rodeaba, y ahí surgen los primeros ambientalistas, producto de un conflicto y problema entre naturaleza y industria, digamos, ¿no? Y actividad productiva. Ese fue el primer desencuentro, que genera un primer grupo de ambientalistas que se dedican a estudiar, muchos de ellos inicialmente desde la ciencia, básicamente los temas ambientales, ya como una cuestión más formal que el naturalismo, sino que ya más enfocado hacia la naturaleza o hacia el problema. Eh, Luego las cuestiones siguen avanzando, ya en la Cumbre de la Tierra de 1972 de Estocolmo, básicamente la dicotomía entra entre naturaleza versus desarrollo, nada más. Ya en la Cumbre de la Tierra del 92 de Río de Janeiro, ya entra otra variable, ya entra la variable humana. De hecho, se empieza a considerar la pobreza como un problema ambiental, y los problemas ya dejan de ser problemas ambientales y conflictos ambientales para transformarse en problemas socioambientales. Desde el momento en que esto se transforma en un problema socioambiental, ese gran grupo de ambientalistas se empieza a separar en grupos diferenciados claramente uno de los otros. Por un lado siguen persistiendo los científicos que trabajan en las universidades realizando sus estudios y definidos como tales por la Real Academia Española dentro de su diccionario. Dicen claramente que es un ambientalista. Un ambientalista, dice el diccionario, que es un científico especializado en el estudio del medio ambiente, como una acepción, y también dice que es aquella persona que se preocupa por la calidad y la protección del medio ambiente. Dentro de esta segunda acepción, las personas que se preocupan por la calidad de nuestro medio ambiente, se forman dos grupos que normalmente son antagónicos, que es el grupo de los activistas ambientalistas, ¿no? Los grupos verdes, y por otro lado están también la cuestión política, que también son activistas a su forma, digamos, es una forma de hacer política, donde se trabajan y estos grupos enfrentan posiciones, uno representando, ambos diciéndose representar la sociedad civil de alguna manera, unos validados por el voto, otros validados por la movilización. Lo que queda claro es que tanto el científico, que es un grupo, como los políticos y los activistas, están considerados como ambientalistas dentro del propio diccionario de la Real Academia. Algo que no sucede todavía con los profesionales ambientales. Porque al empezar después de estos escarceos iniciales, estos primeros enfrentamientos, por posibles conflictos entre una situación de desmadre por la producción excesiva, por el consumo excesivo, por la acumulación excesiva, se empiezan a generar instrumentos ambientales, instrumentos de tipo político, instrumentos de gestión, instrumentos técnicos, que lo tiene que aplicar un profesional de las ciencias ambientales. Este aquí que estos profesionales de las ciencias ambientales no están todavía siquiera considerados dentro del diccionario como parte de los ambientalistas. O sea, yo me tendría que presentar como consultor ambiental, pero un consultor ambiental
de acuerdo al diccionario, no somos ambientalistas. Ustedes están teniendo clase con alguien que cuando presidió una fundación de ambiente era ambientalista, cuando fui secretario de ambiente de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, era ambientalista, y hoy como consultor ambiental y profesional no soy ambientalista, de acuerdo al diccionario. Esas cosas raras que nos suceden a nosotros, que abren paso a un paréntesis, que esto no es del todo el curso, es mío, si quieren, es parte de mi cosecha, pero que la quiero compartir. Y es que nosotros estamos, para mi punto de vista, y me gustaría compartirlo y que lo debatamos en las consignas, nosotros tenemos un fuerte desarraigo entre lo que es el estatus y que es el que la sociedad otorga. Estatus es lo que la sociedad te otorga para que hagas, lo que te dice que vos sos, y el rol que tenés que ocupar. Eso deviene un estatus, ¿no? Estatus proviene de estatua. ¿Entendés? Tu estatus puede ser albañil, tenés el estatus de albañil, o sea, vos ocupás eso. Cuando te dan el estatus de albañil, vos tenés que ser capaz de construir una casa. Si tenés el estatus de médico, tenés que ser capaz de curar personas. Si tenés el estatus de presidente, tenés que ser capaz de presidir un país. Si tenés el estatus de diputado, tenés que saber hacer leyes. Si tenés el estatus de peluquero, tenés que saber cortar el pelo, y así con cada uno de los oficios o profesiones que uno realice. O sea, hay una estatua o un estatus asociado que te define un rol que vos debes cumplir. Nosotros tenemos un severo problema. Nos preparamos para ocupar un estatus. ¿Está bien? Hay muchísima gente que nos preparamos para ocupar una estatua y luego nos desempeñamos en otro rol asignado. Es normal que uno tome un taxi y el taxista que esté manejando ahí te diga: yo soy abogado. Él se preparó para ocupar la estatua de abogado y está manejando un taxi. Hay una divergencia entre el rol y el estatus. Eso no lo transforma ni en un mal taxista, pero hay una fricción interna en nuestra sociedad. También suceden cosas inversas, ¿no? O sea, suceden personas que se prepararon toda su vida para ser gobernador y después le ofrecen el cargo de intendente y también lo aceptan y terminan sin saber muy bien qué hacer, porque la idea era hacer una cosa y terminan haciendo otra. En el caso mío, yo soy físico, mi doctorado es en ciencia de la salud, en temas ambientales, y si mañana me ofrecen ser director como estatus, como estatua, la sociedad me dice: vos vas a ser director del hospital clínico, y yo acepto, mi rol se entiende que tiene que ser asociado a la medicina. Por ende, difícilmente pueda exigirme la sociedad que yo cumpla debidamente el rol para el que no estuve preparado. Pasa para un lado y para el otro. Creo que es parte de nuestro problema inicial. Ninguno de nosotros nos sentimos que estamos reconocidos en el estatus que nos debe dar la sociedad y que estamos preparados para cumplir un rol distinto al que estamos cumpliendo. Ese me parece que es una de las grandes dicotomías que tenemos en nuestra sociedad. Los naturalistas son personas afines interesados o afines o especializados en estudiar la historia natural o estudiar las ciencias naturales. Eso que parecen dos cosas distintas, no están de todo claro las definiciones, porque, bueno, en las concepciones de ambos, los dos grupos o las dos definiciones concitan a gente que estudia, bueno, básicamente biología, botánica, zoología, ecología, y algunos suman a este grupo de naturalistas también la astronomía, la bioquímica, la geografía, la paleontología, montones de otras cuestiones. Importante sí es decir que los naturalistas iniciales, eso que yo les decía que fijaban límites y demás, se caracterizaban por no ser tipo precisamente de escritorio. Eran gente que recorrían, que salían, que daban vuelta. Tenían un gran espíritu aventurero, eran polifacéticos y muchos de ellos autodidactas. Nosotros tenemos, digamos, yo voy a poner 4 ejemplos claros. Uno de ellos es Perito Moreno. El Perito Moreno son todos más o menos de 1800 a 1900. El Perito Moreno
él desempeñó todas estas funciones, fue básicamente el gran fijador de límites con Chile, fue director del Museo de la Plata, fue diputado nacional, fue también presidente de la Sociedad Argentina de Amigos de las Bellas Artes, lo cual lo pone del lado de lo que nos gusta en este tipo de cuestiones. Bueno, recorrió gran parte del sur argentino, descubrió el lago argentino y se tuvo que volver a poquito de llegar al Perito Moreno, que justamente es con lo que uno más lo recuerda, que es el glaciar Perito Moreno. Ese es un caso. Tenemos también a Benjamin Gould, que no era argentino, era estadounidense. Benjamin Gould era un astrónomo que vino para dirigir el Observatorio Astronómico de Córdoba. Lo hizo de manera brillante, era una persona brillante, estuvo muchos años en Córdoba, creó, aunque parezca increíble, crea el observatorio, fue el director del primer observatorio ambiental, y a los 3 o 4 años que había, el primer observatorio astronómico, y a los 3 o 4 años de crear el Observatorio Astronómico de Córdoba, él empieza a medir contaminación atmosférica para ver la perturbación de la contaminación atmosférica sobre la astronomía. Eso convierte a Córdoba en una de las primeras ciudades de tener mediciones ambientales, cosa realmente increíble para nosotros, sobre todo para los que fuimos parte del Observatorio Ambiental de Córdoba, descubrir que 100 y pico años antes de que nosotros llegásemos a ese lugar, ya había gente que estaba más avanzada que nosotros que estábamos empezando. Otro es Burmeister. Burmeister es un sabio alemán traído para dirigir la Academia Nacional de Ciencias, un brillante zoólogo, biólogo, botánico, paleontólogo y demás, que desempeñó sus tareas como director de la Academia Nacional de Ciencias, primer director de la Academia Nacional de Ciencias. Y también voy a nombrar a Florentino Ameghino, que fue el que era un autodidacta, ¿no? Era argentino, de la provincia de Buenos Aires, y él crea la teoría autóctona del origen del hombre americano, que se contrapone con las teorías más vigentes que dicen que los hombres no nacieron en América como él creía. Pero bueno, esos son 4 ejemplos de naturalistas de esa época, 1800, 1900, época en que se crea la Academia Nacional de Ciencias, y que en este texto en este micro, vamos a poner algunos textos de esos discursos iniciáticos. Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder y que, apenas satisfecho por una parte, reaparece por otra parte bajo nueva forma. Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con erario exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al cargo de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Es una cruel desilusión del espíritu creernos y llamarnos pueblos nuevos. Es de viejos que pecamos. Los pueblos modernos son los que resumen en sí todos los progresos que en las ciencias y en las artes ha hecho la humanidad, aplicándolas a la más general satisfacción de las necesidades del mayor número de personas. Lo que necesitamos es, pues, regenerarnos, rejuvenecernos, adquiriendo la mayor suma de conocimientos y generalizarlo entre nuestros conciudadanos. Domingo Faustino Sarmiento, 24 de octubre de 1871, inauguración del Observatorio Astronómico de Córdoba. Y también van a leer un texto acerca de esta cuestión, que nombré 4 personas y no había ninguna mujer allí, porque en esa época las mujeres sencillamente no podían estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Presidente Nicolás Avellaneda. Lugar: Salón de Grados de la Universidad. Año: 1878. Acontecimiento: inauguración de la Academia Nacional de Ciencias. Invitado de honor: el impulsor de la Academia Nacional y opositor férreo al presidente Avellaneda, el ex presidente Sarmiento. Llega el momento de los discursos, se lo invita a hablar
Y lo primero que Sarmiento dice es: señores, veo en este salón de grados repleto que no hay ni una sola mujer que nos acompañe. Pero yo les auguro que dentro de un siglo la Argentina en sus universidades va a tener más mujeres que hombres. Luego vienen los ambientalistas, como les decía, y finalmente estamos en este punto ahora donde estamos básicamente los políticos, los activistas, los científicos ambientales, que son los que hacen las cumbres de tierra, viajes y demás, y estamos los profesionales que no sabemos muy bien a dónde estamos, pero bueno, aquí estamos y somos los que tenemos de alguna forma la responsabilidad de resolver las situaciones una vez que las situaciones se plantean. Una cosa que me gusta, una cuenta que me gusta sacar a mí es que si hablamos en términos de salud de enfermedad o de salud ambiental, considerando que casi el 90% de las enfermedades actuales son por problemas ambientales, me gustaría reflexionar un poco sobre eso. Córdoba necesita un médico más o menos cada 400 habitantes, más enfermeros y demás. Córdoba necesita para funcionar como sistema de salud, entre el equipo de salud tiene que tener mínimo unos 20.000 médicos y unos otro tanto de enfermeros y miembros del equipo de salud para que el sistema de salud esté funcionando. Si uno piensa que la gran parte de los problemas de salud que tenemos están asociados al ambiente, uno debería pensar que los profesionales ambientales deberíamos ser estar al menos en la misma cantidad. Ahora, si uno se fija en el registro de consultores ambientales de la provincia de Córdoba, se encuentra con que ese registro tiene 1000 consultores, o sea, hay 1000 profesionales, de los cuales, siendo optimista, trabaja la tercera parte de esos están trabajando, el resto no están ejerciendo la profesión. O sea que el grupo destinado profesionalmente a resolver los problemas concretos ambientales es muy escaso, muy escaso. Todavía queda mucho por hacer en cuanto al profesionalismo. Necesitamos miles de profesionales para poder resolver los problemas ambientales. Si nosotros en vez de tener 20.000 médicos y 20.000 enfermeros tuviésemos 200 médicos y 200 enfermeros, lo que pulularían serían opinólogos, serían chamanes, serían curanderos, sería cualquier cosa que esté por ahí dando vuelta y opinando, porque no tendríamos la masa crítica para intentar resolver el problema. Bueno, algo parecido nos está pasando hoy en ambiente, por ende, esto es también una reflexión en el sentido que la profesión ambiental es una profesión que tiene un largo recorrido todavía por hacer. Desde definirse como profesión, que aparezca en el diccionario al menos, hasta que los alumnos empiecen a estudiarla y empecemos a formar esa masa crítica. Hasta que no seamos 10.000, 15.000, 20.000 los profesionales que estemos resolviendo los temas, cada vez se nos va a hacer muy difícil llegar a alguna solución concreta. Cada uno de nosotros puede contar algunas actividades en las que le ha ido bien y otras en las que nos ha ido muy, pero muy mal. Este entonces es el micro número 1. Espero que haya quedado claro esta diferencia. Ya nos vemos en el próximo micro, que es el micro.